Buenos días, soy Laura Galán, investigadora predoctoral en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica. Estoy realizando una investigación en el marco de mi tesis doctoral sobre los revestimientos en ópera sectilia y placados simples en la Hispania tarraconensis, en concreto en el arco mediterráneo. En el marco de mi investigación estoy estudiando los materiales marmóreos encontrados en la vila romana de Smuns. Comencé con la campaña de 2018 y ahora estoy revisando campañas anteriores. La revisión de estos materiales es muy importante porque, pese a no estar in situ, por eso la revisión se tiene que hacer en los almacenes, sí que nos dan mucha información sobre cómo fue la villa y con qué materiales estaba revestida. Estudiar tanto el origen como las formas de los materiales lapidios que hemos encontrado en Smuns nos puede dar mucha información, como ya he dicho. Por ejemplo, en cuanto a la forma, nos puede decir si las estancias estaban revestidas con placados simples o con óperas sectilias geométricos o figurados incluso. También el origen de los materiales nos da información sobre el poder económico del propietario de la villa. En concreto, en Smuns encontramos materiales de todo el Mediterráneo romano, desde Turquía, Grecia, Egipto, hasta materiales locales como serían la piedra de Santa Tecla, que es pedrera se encuentran en Tarragona, o el brocatelo que se explota en Tortosa. También encontramos piedra de Alcover, que pese a no ser un gran material marmóreo de fácil pulido, también se utiliza bastante en esta villa romana. A partir de la comparación de los materiales que encontramos en el Smuns con los diferentes catálogos marmóreos, podemos identificar la procedencia de estos materiales. En el Smuns encontramos tanto materiales locales, como sería el brocatelo de Tortosa o la piedra de Santa Tecla de Tarragona, pero también encontramos materiales de origen extrapeninsular, de todo alrededor del Mediterráneo, como sería el pórfido rojo procedente de Egipto, una de las rocas más duras del Mediterráneo, el llano antico de la región de Túnez de Chentú, el pavón acheto procedente de Frigia, en Turquía, o los mármoles griegos, como sería el portasanta o el serpentino, de varias islas de Grecia. En cambio, si nos ponemos a estudiar los materiales blancos procedentes de Smuns, tenemos problemas para poder identificarlos, para lo que tenemos que hacer análisis petrográficos y arqueométricos. Si nos fijamos además en el color, en la forma, podemos ver si todos lados están pulidos o trabajados que aún conserven su forma original. Así podemos ver qué motivos podían formar parte de las óperas sectilias que existían en el Smuns. También, a partir de los elementos y la información que nos da la placa, podemos determinar si esta fue usada en el suelo o para revestir paredes. En este caso, estaríamos ante dos plaquitas que formarían parte de una pared. También sabemos si formaron parte de una pared no solo por la existencia de clavos, sino por los agujeros que dejaron los clavos, como sería en este caso. Además de estas placas que están pulidas por ambos lados y son simples, por así decirlo, tenemos otras que están más trabajadas, como serían los casos de estas molduras. Unas formarían parte de la parte superior del decorado de las paredes y otras, en cambio, de la parte inferior. Estudiar los materiales encontrados durante las intervenciones arqueológicas es muy importante, pero no podemos dejar esto sin su contexto. Respecto a las placas halladas aquí en Smuns, tenemos que ver si todavía se encuentran algunas in situ, como es en el caso de la zona de los baños inferiores. En este caso, podemos encontrar aquí en el Frigidarium estas placas de un mármol verde procedente de Grecia, llamado Chipolino. Los revestimientos en mármol más costosos querían expresar el lujo y la magnificencia de los baños, solo comparable con las decoraciones de la planta superior del edificio, donde no se conservan restos in situ de ópera sectilia. Como hemos visto, Smuns tiene dos tipos de decoración parietal: las pinturas murales y los revestimientos marmóreos.
Los revestimientos marmóreos, más caros, irían en las estancias más nobles, mientras que las pinturas murales se dejarían para zonas de paso o zonas que no fueran de tránsito de las visitas.